Señor nos regaló. Otro día más, ¿verdad? Que el Señor nos da la fuerza, la fortaleza y nos sigue bendiciendo, ¿verdad? Este fue un día, ¿verdad? De que el Señor nos regaló. Convivimos con la familia, ¿verdad? Fuimos al río un rato y pues estoy aquí, ¿verdad? Porque el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Que lo que yo aprendo, compartirlo con los demás. El hermano Eduardo, ¿verdad? No pudo venir, me había dicho que iba a venir, pero no pudo venir, hermano. Y pero de todos modos, ¿verdad? Siempre hay ese anhelo de cantarle a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno, ¿verdad? De toda gloria y toda honra. Bendigo el nombre de Jesús y, ¿verdad? El Señor puso una porción de la palabra en mi corazón sobre la riqueza. Y he estado analizando, ¿verdad? El por qué el Señor, ¿verdad? En su palabra nos enseña sobre la riqueza. Porque, ¿verdad? Dice que a veces nosotros nos enfocamos tanto en buscar, ¿verdad? Dice los tesoros de este mundo y nos olvidamos, ¿verdad? Del tesoro eterno. Y dice, ¿verdad? Que a veces esas cosas nos apartan de Él. Esas cosas, ¿verdad? Hacen que nosotros nos desenfoquemos. Y eso nos lleva, hermano, a perder nuestra salvación, ¿verdad? Cuando buscamos primero las cosas materiales. Y quisiera leer, ¿verdad? Una porción de la palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Se las quiero leer, ¿verdad? Eso ha sido de bendición para mí y sigo aprendiendo más. Lo que yo estoy haciendo, hermano, ahora, lo que yo estoy haciendo es porque el Señor lo puso en mi corazón a través de lo que yo hago, de lo que estoy haciendo. Eso me ayuda a mí para seguirme fortaleciendo en el Señor. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. A través de que yo sigo leyendo la palabra y a través que yo la sigo compartiendo, eso me ayuda a mí, ¿verdad? Para estar fortalecido en el Señor y seguir esperando, ¿verdad? Que las iglesias se abran y podamos reunirnos para cantar y alabar el nombre de Jesús, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad? Que iniciar este servicio, bueno, ¿verdad? Sí, este servicio, porque voy a compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y quisiera abrir con una oración, ¿verdad? Como lo hacemos siempre, ¿verdad? En iglesia. Ponerlo en las manos del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, Señor. Padre, yo solo hago, Señor, tu voluntad. Tu palabra dice, Padre Santo, que prediquemos tu palabra. Tu palabra dice, Padre Santo, que este evangelio, Señor, se tiene que predicar en todo el mundo, Señor. Padre Santo, úsame, Señor. Pon ese precioso tesoro en este vaso de barro, Señor. Padre, habla a tu pueblo. Padre, habla a aquel corazón, Padre Santo, necesitado, Padre, a través de tu siervo, Señor. Unge mi palabra, unge mi boca, Señor, y pon tu bendita palabra en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Toma control, Padre Santo, de este tiempo, Señor, y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por la cual es sido enviada, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Está caliente, hermano, mira, estoy sudando, ¿verdad? Quisiera que leamos en Mateo. Vamos a leer Lucas 18. Vamos a leer Lucas 18. 18 hasta el 23 vamos a leer. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta que este hombre le hizo a Jesús. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta, ¿verdad? Siempre todos nos las deberíamos de hacer. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el Señor nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Mire lo que le dice Jesús a este hombre. ¿Conoces los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud.
Este hombre, hermano, no era ajeno a la palabra del Señor. Este hombre, ¿verdad? No era un incrédulo. Este hombre sabía de las cosas de Dios, ¿verdad? Era un hombre rico. Pero él quería, como quien dice, estar seguro, ¿verdad? Que estaba haciendo las cosas bien. Por eso fue que vino a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer, verdad? Y aquí Jesús le dice, ¿verdad? Que tiene que cumplir los mandamientos. Y este hombre le contesta que todos los ha cumplido, ¿verdad? Que todos los está cumpliendo él, ¿verdad? Está siendo obediente a la palabra. Entonces Jesús le dice, ¿verdad? En el versículo 22. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Esta fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Esto era lo que le faltaba al rico, ¿verdad? Ya él había cumplido los mandamientos, pero ahora faltaba, ¿verdad? Repartirlo entre los pobres sus riquezas y después seguir al Señor. En el 23 dice, cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aquí nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Que de este hombre rico, donde tenía, ¿verdad? Donde tenía su corazón, ¿verdad? Dice que se entristeció, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ven y sígueme. Era el último mandamiento tal vez que le hacía falta, ¿verdad? Y dice que este hombre se entristeció porque era muy rico. Podemos ver, ¿verdad? Aquí tan difícil y duro que es para una persona rica, una persona que tiene muchos bienes, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque le es bien difícil a él desprenderse de esas riquezas. Le es bien difícil, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Por eso este hombre se entristeció. Yo pienso que los ricos también por eso es que no quieren, ¿verdad? Aceptar a Jesús, aceptar al Señor, a venir a Dios. ¿Por qué? Porque al venir a Dios dice que la misma palabra, la palabra es luz, y esa luz, ¿verdad? Nos muestra nuestras obras. Si las obras son malas, entonces lo que, ¿verdad? Nos hace, si creemos a la palabra, nos hace, ¿verdad? A dejar esas cosas, ¿verdad? Y hacer obras buenas. Pero este hombre, ¿verdad? Decidió mejor, ¿verdad? Sus riquezas antes que seguir al Señor. Yo le puse aquí, ¿verdad? Que la prueba del rico. ¿Por qué la prueba del rico? Porque era lo que le hacía falta a él, ¿verdad? Despojarse de su riqueza y seguir al Señor. Pero él tuvo más amor a su dinero, ¿verdad? Que del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que a veces nosotros, ¿verdad? Por poner nuestros ojos en las riquezas materiales, ¿verdad? De esta tierra, eso nos lleva a lo mismo que este hombre, ¿verdad? No querernos desprender de las riquezas, y a través de no desprendernos de las riquezas, no ponemos las cosas en Dios, ¿verdad? No ponemos primero a Dios en primer lugar, entonces ponemos la riqueza en primer lugar, y eso nos lleva a perder nuestra salvación, hermano, porque aquí el Señor lo dice, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente versículo, el 23, vamos a leer el 24, mire lo que dice aquí. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Fíjese, eso es lo que el Señor dice. Luego dice, los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Miren lo tan difícil, por eso decía yo, tan difícil que es para el rico, ¿verdad? Despojarse de su riqueza. Por eso dice el Señor, qué difícil le es al rico, ¿verdad? Dejar su riqueza y seguirme a mí, ¿verdad? Eso no quiere decir, hermano, ¿verdad? Que los ricos tienen que despojarse de todo su dinero, ¿verdad? Y venir al Señor, ¿verdad? Y hacerse pobres. No, eso no es lo que la palabra quiere decir, ¿verdad? Pues tengo otros versículos que nos van a enseñar por qué el Señor dice esto, ¿verdad? Dice en el 27. En el 26 dice, y los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? En el versículo 27 dice, él contestó, lo que es imposible para las personas
es posible para Dios. Este versículo, ¿verdad?, nos muestra a nosotros que para Dios no hay nada imposible. Para Dios, ¿verdad?, dice que lo imposible Dios lo hace posible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso está diciendo, para nosotros los humanos, dice que es bien difícil, ¿verdad? Pero para Dios no. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Dios, es el único, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos redarguye a nosotros, ¿verdad?, cuando estamos haciendo las cosas malas, y es la que nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a que también la dejemos, ¿verdad? Ese es un cambio que hay en nosotros, una transformación que hace dentro de nosotros, ¿verdad? La transformación, claro, se refleja, ¿verdad? Primero obra adentro, lo interior, y se refleja en lo exterior, ¿verdad? Las personas lo pueden mirar cuando el Señor está obrando dentro de nosotros. Aquí, ¿verdad? Yo estaba analizando este texto y dice que Jesús dijo, qué difícil, pero no imposible, porque Dios todo lo puede, ¿verdad? Nosotros, fíjense lo que nosotros debemos de hacer por estas personas. Fíjate, no solo el hecho de que porque ellos son ricos, no quiere decir que ellos no necesitan de nosotros. Claro que ellos necesitan de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar el amor. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas porque Dios no lo hace, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de interceder por estas personas ricas, estas personas que tienen dinero. ¿Por qué? Porque para ellos les es difícil, por eso lo está diciendo el Señor, les es muy difícil para ellos. Entonces nosotros tenemos que interceder para que también Dios entre en el corazón de ellos. Claro, sus riquezas, tal vez ellos lo estén usando antes de conocer a Dios para muchas cosas malas, ¿verdad? Pero a través de que conozcan al Señor, el Señor los va a ayudar a ellos, ¿verdad?, a que hagan obras buenas. No es que se van a dejar toda su riqueza, lo que dije hace rato, ¿verdad?, y que se van a hacer pobres, no, sino que van a empezar a hacer obras buenas, ¿verdad? Es lo que nos enseña aquí la palabra. Tengo otro versículo, hermano. Cuando el Señor, ¿verdad?, estaba enseñando sobre este rico, ¿verdad?, cuando se acercó a él y él les empezó a explicar a sus discípulos, ¿verdad?, que le era bien difícil. Aquí, ¿verdad?, hay otro texto que dice, vamos a leerlo en Lucas, vamos a leer el 16, capítulo 16, el 19 al 21. Mire lo que dice. Esta palabra nos enseña de los hombres ricos, ¿verdad? Más que todo, los versículos que agarré habla de las riquezas, de los hombres ricos. Porque en la Biblia hay muchos ricos, ¿verdad?, que fueron buenos, que usaron su dinero para hacer cosas buenas, pero otros que usaron su dinero para hacer cosas malas. Por ejemplo, aquí nos está hablando en el capítulo 19, el 21, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lambían las llagas. Fíjese cuando nos está hablando la palabra del Señor, esta porción de aquí, ¿verdad?, que nos habla. Mire lo que nos está diciendo, que hacía el rico. Dice que celebraba todos los días. Eso hubiera sido para Lázaro, ¿verdad? Si este rico hubiera sido una persona buena, una persona, ¿verdad?, misericordioso, entonces quiere decir que a Lázaro le fuera bien, porque todos los días iba a comer del banquete del rico, ¿verdad? Porque todos los días él hacía riqueza, es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Pero dice que eso no es. ¿Por qué? Porque nos sigue explicando que dice que Lázaro aún, dice, deseaba, ¿verdad?, las migajas, dice, de la mesa de este hombre rico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre era un hombre, ¿verdad?, que no le gustaba compartir. Era un hombre, ¿verdad?, egoísta, porque aquí mismo nos lo está diciendo, ¿verdad? De Lázaro. Acá hay otro versículo. Ese dice, el rico tenía su confianza en el dinero, no tenía misericordia por el prójimo. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que es lo que el Señor le gusta de nosotros, ¿verdad? Que seamos misericordiosos con los demás, ¿verdad? Que compartamos con los demás, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando nosotros veamos una necesidad o alguien viene a nosotros por una necesidad, nosotros no tenemos que cerrar nuestro corazón, ¿verdad? Para no compartirlo. Si Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? A nosotros, si nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que compartir. No ver como este hombre miraba a Lázaro ahí en el suelo, ¿verdad? Perdón. Y no le daba nada, porque aquí dice que Lázaro deseaba aún las migajas de la mesa de que se cayeran de este hombre. ¿Entiende? Nosotros no tenemos que ser así, nosotros tenemos que aprender a compartir lo que el Señor nos da. ¿Verdad? Vamos a leer otro texto. Aquí el Señor nos habla, ¿verdad? En Lucas, en el 12:15, mire lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque ahí está hablando de este hombre rico, ¿verdad? Luego dice en el 12:15, este versículo dice: luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tiene. Mire lo que el Señor nos está diciendo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Dice, luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. El Señor nos está dando esta es una advertencia, hermano. Tengan cuidado con la avaricia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces por tal de conseguir, ¿verdad?, el dinero, por tal de conseguir los bienes materiales, ¿verdad?, nosotros a veces no medimos consecuencias, a nosotros no nos importa. Así puede ser el tiempo que nos estamos sacrificando, ¿verdad? ¿Y qué tiempo? Por ejemplo, si nosotros, ¿verdad?, dejamos, más que todo, tomamos en primer lugar buscar las cosas materiales y no damos tiempo ni para Dios ni para la familia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por tal de buscar tú el dinero, estás perdiendo, ¿verdad?, a tu familia. Estás perdiendo esa convivencia con tu familia. Por la avaricia de que quieres más y quieres más y quieres más. Y es lo que el Señor nos da, ¿verdad?, esta advertencia. Tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la avaricia también nos puede llevar a que nos desenfoquemos de la salvación que el Señor nos regala, ¿verdad?, nos da gratuitamente. Tengo otro versículo, ¿verdad?, que nos habla de las advertencias. Mira, aquí el Señor les refirió una parábola. Dice, vamos a seguir en Lucas, el 16 al 21, el mismo Lucas. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjate la pregunta que se hacía este rico. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grande, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, en el versículo 19, diré a mi alma, alma mía, dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come y bebe y regocíjate. Fíjense lo que está diciendo este hombre había trabajado mucho, este hombre, ¿verdad?, dice, por fin había logrado, ¿verdad?, a obtener por lo que él se había esforzado, ¿verdad? Y ahora él mismo dice, habla con su alma y le dice, alma, mira todo lo que has conseguido. Vea, habla con su alma, ni siquiera le dice a Dios, ¿verdad?, gracias, Señor, por todo lo que he conseguido, todo me lo has dado tú. No, él habla con su alma, es él mismo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, ¿qué dice ahora? Goza todos los bienes, ¿verdad?, que has conseguido. En el versículo 20, mire lo que dice Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué triste, ¿verdad?, para este personaje, ¿verdad?, que la Biblia nos muestra. Porque no nos dice, ¿verdad?, que esta persona, ¿verdad?, estuvo haciendo algo malo. No nos dice, ¿verdad?, que esta persona estuvo robando, estuvo matando, estuvo haciendo algo indebido, ¿verdad?, para conseguir estas riquezas. Dice que esta persona había trabajado mucho, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Aquí no dice, ¿verdad? Aquí no dice que esta persona, ¿verdad?, Dios vino y mira, hombre, ya has trabajado mucho, ahora entra al gozo de tu Señor. No dice eso. El Señor dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Nosotros debemos de aprovechar el tiempo, hermano. Nosotros, claro, debemos de trabajar. Eso es, el Señor dijo que con el sudor de nuestra frente íbamos a comer el pan de cada día. Eso es de ley. Nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque la misma palabra nos enseña que tenemos que trabajar. El que trabaja tiene derecho a comer. La misma palabra nos enseña. No quiere decir que te vas a quedar sentado y vas a esperar que te esté manteniendo. No, tienes que trabajar, pero nunca desenfocarte, ¿verdad? Poner siempre los pies sobre la tierra, que nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído en el Señor, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Como nuestro único Dios y Señor de nosotros, ¿verdad? Nuestro único Salvador. Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos esperando al Señor, que nosotros estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Amén. Para que por fin recibamos, ¿verdad? La herencia que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Es lo que nos enseña aquí, que dice, cuando nos afanamos en hacer riquezas, dice, riquezas perecederas y no hacer riquezas eternas, las de Dios. Nos afanamos tanto en el trabajo, hermano, que nos olvidamos, ¿verdad?, de trabajar, ¿verdad?, en las cosas eternas, ¿verdad? Trabajar en la obra del Señor. Dejar al Señor siempre a lo último, ¿verdad? Esas cosas dice que son perecederas y no eternas. Por eso nuestros ojos no tienen que estar, hermano, en lo perecedero. Aquí el Señor, ¿verdad?, nos enseña a nosotros, ¿verdad? Nosotros los que hemos creído en Él, cómo debemos de estar, cómo debemos de pensar, ¿verdad? En este versículo vamos a leer en Timoteo. A ver, es Tito 6, 17, hermano. Tito 6, 17. Mira lo que nos dice aquí. Tito 6, 17 dice. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice qué debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Por las personas que tienen dinero, ¿verdad?, que tienen muchos bienes. Es por estas personas, ¿verdad?, que confían en sus riquezas y no confían en Dios, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, enséñale a los ricos. Mira lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo 6, 17 al 19. Dice, porque van a haber ricos que también van a creer. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice, enséñenles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo necesario, todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Fíjese lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que tiene que enseñar a los ricos a que no confíen en su riqueza. ¿Qué nos da a entender esta palabra? Que no es que todos los ricos, ¿verdad?, se van a perder. No es que todos los ricos, ¿verdad?, sean malos, no. Hay ricos, ¿verdad?, que también creen en la palabra del Señor. Y esto, ¿verdad?, dice la palabra, enséñenlos a que hagan obras buenas. Predíquenle la palabra, enséñenle la palabra para que ellos también, ¿verdad?, aprendan a cómo usar su dinero, ¿verdad?, a hacer obras buenas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que aprendan a depositar su confianza no en su dinero, porque este hombre rico, donde empezamos la enseñanza, este hombre rico, ¿dónde tenía su esperanza? ¿Dónde tenía su corazón? En la riqueza. Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo, enséñenle a que no dependan de lo que ellos poseen, sino que dependan del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo está enseñando esto. Y esto me da a mí que hay ricos, ¿verdad?, que son buenos también y usan su dinero para hacer obras buenas. Amén. En el versículo 18 dice, mira, aquí lo dice el versículo 18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Y deberían ser ricos en buenas acciones, buenas obras, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuesto a compartir con otros. En el primer pasaje que estuvimos, donde empezamos, ¿qué fue lo que este rico no quiso? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo?
vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Ujú. Ven y sígueme. Y este hombre no lo hizo. ¿Por qué? Porque era bien difícil compartir lo que él tenía. Y mira aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 18. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían Ujú. ser ricos en buenas acciones. Amén. Generosos con los que pasan necesidad y compartir con otros. Dice necesidad y estar siempre dispuesto a compartir con otros. Y es lo que al Señor le gusta, que cuando el Señor, ¿verdad?, nos bendice, cuando nosotros, ¿verdad?, si nosotros, por ejemplo, en este tiempo que estamos, hermano, pasando, ¿verdad?, yo quiero, ¿verdad?, le pido al Señor que esta palabra toque nuestro corazón, hermano, ¿verdad? Y si un hermano, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad?, está pasando necesidad y viene a nosotros, ¿verdad?, y si el Señor nos está bendiciendo a nosotros con trabajo y tenemos cómo ayudar a ese hermano, tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Tenemos que ayudarte, tenemos que aprender a hacer, ¿verdad?, también dadivoso, a hacer buenas obras. El Señor en el libro, ¿verdad?, en las leyes de Moisés dice que nosotros dice, cuando venga tu hermano y te pida prestado, préstale y ni siquiera le cobres rédito. Fíjese lo que nos dice aquí la palabra. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano, ¿verdad? Le doy gracias al Señor. Dice en el 19, dice, de esa manera, en el versículo 19, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como en un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera, la que el Señor quiere que vivamos, hermanos, ser dadivoso, ser, ¿verdad?, misericordioso, y el Señor a través de todas estas cosas, ¿qué es lo que nos va a dar? El gozo, que dice el gozo. Y cuando vengan estas cosas hacia nosotros, ¿verdad?, si hemos hecho todo esto, dice que el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, hermano. Esa es una promesa que el Señor hace. Por eso la palabra nos enseña, ¿verdad?, que nosotros siempre debemos de hacer con las personas, ¿verdad?, lo que queremos nosotros que hagan con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer también, ¿verdad? Este versículo dice, ¿verdad?, en Lucas 12, el 22, dice, Lucas 12, capítulo 12, versículo 22, dice, luego dirigiéndose a sus discípulos dijo, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren, los cuervos no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Miren lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dice que estos animales, ¿verdad?, no hacen granero, estos animales no cosechan, y dice que el Señor dice que los alimenta, que el Señor tiene cuidado de estos animales. Dice, cuánto más nosotros, que valemos, ¿verdad?, más que estos pájaros, dice, ¿verdad?, el Señor. Eso es lo que nosotros debemos siempre de tener en nuestro corazón, hermano, que nosotros somos valiosos para el Señor, que nosotros valemos mucho para el Señor, y Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Es lo que está diciendo aquí, eso es lo que está hablando aquí, que no nos afanemos, hermano, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, cotidianas, que no nos afanemos, sino que siempre nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Fíjate lo que dice, Dios los alimenta, y luego le dice, valen ustedes más que esos pájaros. En Primera de Pedro 1:3 dice, Primera de Pedro 1:3 dice, que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen en Dios. Los protege con su poder hasta que reciban
esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Esta es la herencia que el Señor tiene para nosotros, hermano. Dice, ¿verdad?, que una herencia que no tiene precio. Lo que el Señor vino, ¿verdad?, y nos da, ¿verdad?, la salvación, dice, ¿verdad? La salvación que es gratuita. La salvación no se vende, hermano. La salvación es para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros siempre debemos de poner nuestra esperanza en el Señor, nuestra fe en el Señor, y no afanarnos, ¿verdad?, en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando esta salvación. Dice, esta es nuestra herencia eterna, una herencia, ¿verdad?, que no cambia. Ahí está para nosotros. Y esperamos, ¿verdad?, al Señor que venga para que nos las dé. Bendito sea el Señor. Dice en el versículo, en Lucas 12, el 29 al 30, dice: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Porque dice, no se preocupen por esas cosas. El 30 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Fíjese, esas cosas dominan el pensamiento de, ¿quién dice aquí? De los incrédulos. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros hemos creído en el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos esa fe y esa esperanza en el Señor, que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor, ¿verdad?, dice, si Él tiene cuidado de esos pájaros, ¿cuánto más cuidado va a tener por nosotros, verdad? Por eso el apóstol Pedro aquí le está diciendo, ¿verdad? Dice, en el 30, dice, esas cosas dominan el pensamiento. Si nosotros, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, enfocados en los afanes, ¿verdad?, de nuestra vida, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana. Si nos enfocamos tanto en esos problemas, hermano, ¿qué dice? Nos quitan, ¿verdad?, nuestra paz. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos la fe en el Señor, ¿verdad?, que el Señor va a proveer, que el Señor, ¿verdad?, nos va a sacar del problema. Amén. Si estamos metidos en un problema, si no tenemos, ¿verdad?, cualquier situación que estemos pasando, porque nosotros no somos incrédulos, hermano. Nosotros hemos creído en el Señor. Nosotros creemos en el Señor, ¿verdad?, que Él tiene, ¿verdad?, cuidado de nosotros. Amén. ¿Verdad? Y que dice que los ojos del Señor siempre están abiertos, sus oídos están atentos a nuestra oración. Por eso, hermano, lo que yo los insto, ¿verdad?, cuando estén pasando una situación, no es que se van a quedar callados. La misma palabra nos dice, clama al Señor, con lo que le dijo a Jeremías. ¿Por qué estás callado? ¿Verdad? Si le dijo, clama, porque Jeremías estaba callado. Clama, ¿verdad? Clama a mí, yo te voy a responder. Es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Aquí. Cualquier necesidad, ¿verdad? Siempre tener nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos va a ayudar. Es lo que aquí dice, ¿verdad? En Lucas 12, al 31 al 34. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. En el versículo 31 dice, ¿verdad?, que primero busquemos ¿qué? El reino de Dios, dice, ¿verdad?, por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros, hermano. Versículo 32. Así que no se preocupen, pequeños rebaños, pues el Padre le da muchas felicidades entregarles el reino. En el 33. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas, ni se agujeran. El tesoro de ustedes está seguro. Ningún ladrón podrá robarlo, y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Fíjese lo que nos está diciendo esta palabra. Pero aquí donde dice, mire, lo mismo que cuando empezamos el estudio, hermano, es lo mismo. Dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Es lo mismo, en esta porción de la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Lo mismo.
Amén. ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que nosotros hagamos tesoro, dice, en el cielo, donde ni el orín ni la polilla, dice, lo van a destruir, que son eternos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? En el 34, donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. ¿Dónde tenemos nuestro corazón, hermano? Si nos hacemos nosotros una pregunta, ¿verdad? Si yo les hago una pregunta, ustedes contéstense mismo, ¿dónde está su corazón? ¿Verdad? ¿Dónde lo tienen, verdad? Lo tenemos en nuestras familias, lo tenemos, ¿verdad? En el trabajo, en nuestras riquezas. ¿Dónde? Porque no nada más a los ricos le hablan que ellos tienen su corazón en sus riquezas, no. Nos habla a todos, la palabra nos confronta a todos, hermano. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Eso es lo que nosotros debemos siempre de ver. Si ponemos a Dios, dice, en primer lugar, Él tendrá cuidado de nosotros. Siempre Dios tiene que estar en primer lugar. Y la clave es compartir, ¿verdad? Compartir, esa es la clave. Y el rico, ¿verdad? Dice que él amó más su dinero, ¿verdad? Que a Dios. En el versículo, ¿verdad? En Lucas el 12 al 35 al 37 dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de boda. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que lleguen y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá él delante y les servirá, mientras están a la mesa y comen. Esta es nuestra porción de la palabra, hermano, estar siempre listo, tener nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? Y estar siempre a la expectativa o sea, siempre estar esperando a que el Señor va a venir, hermano. Dice, ¿verdad? Como un siervo espera a su amo, así tenemos que estar nosotros, siempre despiertos, hermano. Amén. ¿Verdad? Pues esta era la porción de la palabra que el Señor puso en mi corazón, hermano, sobre las riquezas, ¿verdad? Y que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? A aprovechar el tiempo, hermano. Porque dice, ¿verdad? Este hombre que trabajó mucho, se esforzó mucho para obtener tantas riquezas y al final el Señor le dijo, necio, ¿verdad? Hoy viene por tu alma. Ahora, ¿de quién va a ser todo eso? Eso no nos dice, ¿verdad? Nosotros que debemos de ser flojos, no, sino que debemos de trabajar, pero siempre saber, hermanos, que nuestra vida, ¿verdad? Aquí en la tierra es pasajera, hermano. Y que estamos esperando, ¿verdad? Nuestro lugar, el lugar que el Señor fue a preparar para nosotros y que Él va a regresar. Siempre tener la esperanza en el Señor. Bueno, quiero orar antes de verdad de terminar esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor, que me diste, Padre Santo, para compartir, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que tu palabra haya sido de bendición para aquel que lo escuchó y para aquel que lo va a escuchar, Padre Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que busquemos primero, Padre Santo, primero tu reino, Señor. Y lo demás, Padre Santo, usted va a tener cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo, toda la gloria y toda la honra para ti, Padre. Gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias.